Hola, buenas tardes. Vamos a bendecir el nombre del Señor, darle la gloria al Señor. Dios ha sido muy bueno, ha sido misericordioso, no nos ha dejado. Su misericordia son nuevas cada día. Vamos a adorarle, decir que nuestro Dios es vencedor, porque tenemos un Dios, un Rey que es vencedor, que ha vencido a la muerte, que no hay nada que pueda hacer nuestro Dios, que todo para Él es posible, y vamos a adorarle a ese Rey que es vencedor. Señor, te adoramos, bendecimos tu nombre, te adoramos con esta adoración delante del trono de tu gracia, Señor. Venimos con un corazón dispuesto, Padre, que esta adoración llegue delante del trono de tu gracia. Recíbelo, Espíritu Santo, Padre, te amamos, te bendecimos, declaramos, Señor, que tú eres el Rey vencedor, que el único que ha vencido. Amén. Alábale al Señor. Glorifícale al Señor. Aleluya, aleluya. Es vencedor, Padre, te adoramos, te bendecimos, Jesús, te bendecimos, te bendecimos, te bendecimos, Jesucristo. Te damos la gloria, Señor, Jesús. Amén. Alábale, Padre. Adoramos, Señor, declaramos tu presencia, Señor. Tú eres el que pelea nuestra batalla, Señor. Tú eres el Rey vencedor, tú eres el Rey todopoderoso, tú eres el gran yo soy, tú eres el alfa, el omega, tú eres el principio y el fin. Tú eres nuestro Dios, Señor, al cual adoramos, Señor, levantamos nuestras manos, adorando y glorificando a nuestro Dios. Bendito sea el Señor, amén. Peleas por nosotros, ángeles alrededor, mi deleite está en saber que eres Rey vencedor, mi ayuda y mi defensa, Salvador y amigo fiel. Por tu gracia viviré para adorar, declarando tu grandeza, ante ti me postraré. en tu presencia el miedo calla, eres Rey vencedor. Que tu gloria llene el templo y sobreabunde tu poder. Por tu gracia viviré para adorar. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. Aleluya, Jesús del mundo, eres vencedor. Te damos gracias, Señor, tú eres vencedor. Tú eres vencedor, Jesús. Te bendecimos, Señor. Intercedes por nosotros, al perdido alcanzarás. Tú jamás serás vencido. Eres el Rey vencedor. Eres Cristo el Mesías. Esperanza tú nos das. Señor, por tu gracia viviré para te damos adorar. gracias, Señor. Aleluya, eres vencedor, eres vencedor. aleluya. Jesús del mundo, Eres vencedor. eres vencedor. Te damos gracias, Señor, tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor, tú eres el vencedor. Te damos gloria, Jesús, aleluya. Te adoramos, tú eres el vencedor, tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor que ha vencido al mundo, Padre. Tú nos has dado la victoria, tú eres vencedor, Jesús, aleluya. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Hoy los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres Rey vencedor.
vencedor. Aleluya. En la cruz pagaste el precio, Aleluya. en la tumba Gracias. sepultado, Aleluya. mas no pudo contenerte. Eres el rey del cielo. Tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor, Señor. Aleluya. Tú eres el vencedor. Tú eres el vencedor, Jesús. Tú eres el vencedor. Aleluya. Eres vencedor, eres vencedor. Aleluya. Gracias, Jesús. Jesús del mundo, eres vencedor. Con los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Con los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres rey vencedor, el vencedor, el vencedor. Es el Dios que da su merecido a los que me dañan. Él derriba a las naciones y los pone bajo mis pies. Él derriba las naciones y hoy mismo las pone bajo nuestros pies. Bajo nuestros pies. Eres el rey vencedor. El vencedor. El vencedor. Por los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Por los muros caerán, las cadenas hoy se rompen. Eres el vencedor, el vencedor, el vencedor. Gracias, Señor. Tú eres el vencedor, Padre. Tú eres el vencedor, Padre. Te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Que esta adoración llegue delante de tu trono, Padre. Que esta palabra, Padre, hable a nuestro corazón, a nuestro espíritu, toca nuestras vidas. Hables tú, Señor, a nuestro corazón, Señor. A tiempo y fuera de tiempo, Padre. Pon carbón encendidos. Abre nuestro entendimiento. Abre nuestros oídos espirituales, nuestros ojos, Señor. Tú eres el invitado especial. Declaramos tu presencia, una atmósfera de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Declaramos tu gloria, Jesús. Amén. Nuestro Dios es vencedor. Dice la palabra del Señor en Juan capítulo 13, versículo 35. Dice el Señor: en esto conocerás todos los que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Amén. Voy a hablarle de aquello que va a mostrar al mundo que somos los hijos de Dios. Y yo quiero decirte, dice el Señor, en esto conocerán que todos mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, si ese es el caso, tenemos que amar a gente, a los que muchas veces quizás pueden ser insoportables, o las que a tu lado, pero Dios dice que tenemos que amar. Dice la palabra del Señor en Mateo 5:43: oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. No, ¿qué dice Mateo 5:44? Dice la palabra del Señor: pero yo os digo, amarás a vuestros enemigos, bendecid a los que nos maldicen, haced bien a los que os aborrecen, llorar por los que nos ultrajan y os persiguen. Yo sé que a veces es difícil, pero el Señor pone en nuestro corazón pidiéndole al Señor. Y pedirle al Señor, bendecid a los que nos han maldecido, bendecid a nuestros enemigos, orar por ellos, para que el Señor llegue a sus vidas, o si no, que el Señor transforme sus corazones, que llegue la salvación a sus corazones. Pedir por ellos, bendecirlos porque Dios nos da esta palabra hoy. Mateo 5:43 dice la palabra del Señor. Mateo 5:43 dice: Dios ha sido muy bueno
Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. ¿Han oído los que dice la ley? Pongo un paréntesis porque no es la ley del Antiguo Testamento o la ley oral de los fariseos que dice, o la ley del Antiguo Testamento decía, ama a tu prójimo, pero los fariseos o los religiosos añadieron y odia a tu enemigo. Esto no está en ningún lugar en la palabra de Dios, pero Jesús dijo, ama a tus enemigos. Yo quiero incluir dentro de eso, ama a las personas que son insoportables o difíciles de amar, o a veces hay gente, vamos a decir cristianos o dentro de la iglesia que dice, es que yo no tolero a esta persona o fuera porque la verdad es esto, es otro, pero a eso nos dice el Señor, amarlos, orar a los que te persiguen porque actuando como un verdadero hijo de Dios. Yo sé que a veces es muy difícil, me dicen, es que cómo voy a amar a alguien que me hace esto, me hace lo otro, a lo mejor me levanta chismes, me hace esto, pero es una palabra del Señor, como dice en Mateo 5, 44, 45, de esta manera estarás actuando como un verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos, en la tierra, pues Él da luz de su sol, tanto, dice la palabra del Señor, tanto a los buenos como a los malos, envía la lluvia sobre los justos y los injustos, por igual. Dice aquí la palabra, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. O sea, amén, dice la palabra del Señor, o sea, que Él da tanto a los buenos como a los malos. Él da su luz de sol, Él da su bendición. Y si solo amas a quienes te aman, pues ¿qué recompensa tiene eso? Ninguna. Hasta solamente eres amable con los que ama, o las diferencias de cualquier otro. Y los paganos hacen lo mismo, pero tú debes de ser conforme al Padre y perfecto, que añadió, ama no solo a los que ama a Él, sino también a los que odian, a los que son difíciles de amar. O sea, ¿qué es amar? Pues amar es amar a nuestros enemigos, a las personas que quizás no te caen bien o difíciles de amar, perdonarlos, ser misericordiosos. Así como Dios es misericordioso con nosotros, es entregar a esas personas a Dios y dejar que Él sea que tome el control, decirle, Señor, la verdad, yo no puedo perdonarlo, no puedo perdonarla, me ha hecho estas cosas, la verdad, en mi corazón hay quizás resentimiento, odio o amargura, pero yo te voy a pedir, te lo entrego, lo voy a hacer por obediencia, y cuando tú empiezas a entregarlo, Dios se va a encargar de hacerlo en tu vida, y es confiar en su soberanía, es amar a los que son difíciles de amar, renunciar a todo deseo que nosotros tengamos en nuestro interior, para que aquellos paguen las consecuencias por sus acciones, porque a veces se los entregamos a Dios, pero comenzamos a decir, tu palabra dice, mía es la venganza, yo quiero ver esa venganza. Pero precisamente Dios no se va a vengar, Él quiere que se le entreguemos. Ciertamente el Señor dice su palabra, mía es la venganza, pero Él lo va a hacer. No solamente nosotros tenemos que entregarlo al Señor, y Dios va a actuar. Amar. Dios ha sido muy bueno, pensar lo bueno de ellos y no solamente lo malo. Es hablar lo bueno solo de ellos, no lo malo. Dice la palabra del Señor en Romanos 5:8. Amarlos es bendecirlos, porque bendecir es hablar bien. Romanos 5:8 dice la palabra del Señor, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero yo viendo algo muy interesante es que nos cuesta amar más a los que estamos quizás dentro de la iglesia que a los paganos. Muchos cristianos son más misericordiosos que los enemigos de Dios, que los que aman a Dios. Lo digo porque perdonan, toleran, alaban y hasta defienden a los famosos que son adúlteros o que son inmorales o violentos con sus esposas, o defienden cuando se hayan divorciado varias veces,
aunque sean viciosos, sean groseros, pero cuando una persona, cuando un hijo de Dios cae, eso no puede ser, no hay misericordia, no hay perdón. Mi pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Yo sé que una de las razones es que esperamos que un cristiano sea diferente, pero dice la palabra del Señor en 2 de Corintios 5:17, dice la palabra del Espíritu Santo, 2 de Corintios 5:17, dice la palabra del Señor: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Quizás son una de las razones por las cuales hablamos, y otra está en Lucas 12:48. Vamos a leer lo que Jesús dijo en Lucas 12:48. Dice la palabra del Señor Jesús. Dios sigue hablando en nuestros corazones. Dice: mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le va a pedir. Así es, más así dice la palabra del Señor: al que mucho se le da, mucho se le exigirá a cambio, lo que Jesús quiso decir en su palabra. Y vamos a ver lo que dice 1 de Pedro 4:17. Dios en nuestro corazón, el Espíritu Santo habla en nuestro entendimiento. Aleluya. 1 de Pedro 4:17. Creemos en su palabra, dice: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Así es, quizás somos tan duros, quizás todas estas razones son verdaderas. Yo creo que la causa principal de toda nuestra obsesión o lo que estamos viviendo, el enemigo siempre va a querer dividirnos, y él sabe que Jesús dijo en Juan 13:35 que el amor que tengamos entre nosotros, entre los que estamos acá, entre los cristianos, será la prueba ante el mundo que somos sus discípulos. En esto conocerán que son mis discípulos si tuvieres amor. El enemigo quiere mostrar todo lo contrario, y podemos ver que a lo mejor entre hijos de Dios hay roces. Lo veo aunque en los discípulos y en la iglesia primitiva hubo roces entre ellos, hubo gente difícil de amar. Yo me imagino cuando Jesús mandó a los discípulos que fueran por las calles de dos en dos. Recuerdan que los mandó a evangelizar. Yo estoy segura que Señor, la oración a lo mejor dijo: Señor, que no me toque un Pedro con esa que es muy arrebatado, que no me toque un Judas que traiciona, que no me toque el creído de Juan, que yo lo sé, lo mismo. O sea, Dios trabaja con nuestras vidas, porque a eso tenemos que hablar su palabra. Dice la palabra del Señor que la petición que encontramos en Mateo 20:21 al 24, 21, dice la palabra del Señor. Mateo 20, dice: él dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten entre dos hijos míos, el uno a tu derecha, el otro a la izquierda. Que la mamá de Jacobo le hiciera esto a Jesús: te pido por favor que permitas que en tu reino mis dos hijos se sienten a lugares de honor a tu lado, uno a la derecha y otro a la izquierda. Versículo, dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a la derecha, el otro a la izquierda. Pero otro roce lo vemos en la reacción de la petición que produjo los discípulos en Mateo 20:24. Podemos ver su palabra. Cuando los 10 oyeron eso, se enojaron contra los dos hermanos. Cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido, se indignaron, habían pedido a su madre. Yo veo que los discípulos tenían roces, tenían problemas. Otro caso es la discusión entre discípulos por saber quién era el más grande. Y podemos ver en Lucas 22:24. Qué difícil, o sea, y dice el Señor: amarlos. Imagínate un Pedro, un Judas. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos iba a ser el mayor.
tuvieron un altercado, una disputa, quién sería el más importante entre ellos. Imagínate, yo soy el más grande porque porque se acuerda de mi nombre, yo soy el más grande porque, o sea, peleaban. Yo también creo que la relación que tuvo Jesús con María, la hermana de Lázaro y Marta, les molestó a algunos discípulos siempre que leo estos momentos cuando Jesús va a la casa favorita de Betania. Yo noto un poco la envidia en los discípulos y el único que exteriorizó esa rabia fue Judas. Y eso es lo que hizo que ese día que se derramó ese perfume tan costoso sobre los pies de Jesús, Judas dijo, ese perfume valía el salario de un año, hubiera sido mejor venderlo para darle el dinero a los pobres. Yo me imagino cuántos discípulos estaban en desacuerdo. Estoy de acuerdo, ese Judas. Sí, yo también creo que muchos discípulos les costó amar a Judas, porque desde hace mucho tiempo sospechaban que el tipo, pues, que iba a traicionar. Y esa es la razón por la cual en Juan el capítulo 12 dice, él mismo después del caso de Judas, habló María. Vamos a leer Juan 12, 6. Leemos su palabra, bendito sea el Señor. Juan 12, 6 dice la palabra del Señor. Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Aleluya. O sea, no es que Judas le importara a los pobres, en verdad era un ladrón y como estaba a cargo del dinero de los discípulos, a menudo robaba una parte para él. Para que Juan se pone a escribir esto, pero no me hablaba, estaba hablando esto y me imagino que había roces en la manera de hablar de Pedro. No sé si conozcan un Pedro en tu grupo, no sé si conozca, pero cuando habla, ay Pedro, ay otra vez Pedro, o cuando está en las clases dice, ay, o sea, Jesús dijo que todos ustedes, decía, me van a abandonar, pero Pedro dijo en Mateo 26, 33, Pedro declaró, aunque todos te abandonen, Jesús, yo jamás te voy a dejar, jamás te abandonaré. Y cuando nos dice el Señor, amar a aquellos que te han lastimado, amar a aquellos que te han dejado, otra vez, o sea, esa es la palabra del Señor. Yo me imagino que todos anhelaban ver a Pedro negar a Jesús, y después de eso Juan, porque fue el único que fue, yo creo que le preguntaban cómo fue de la negada del Pedro. Aleluya. Igualito en la negada de Pedro es que se le daba, jamás te dejaré. Igualito muchas veces nosotros decimos, nos parecemos muchas veces a Pedro. El roce que hubo entre Pedro y Bernabé por Juan Marcos, si recuerdas, cuando en Hechos 15, 36 al 38, dice, pues de un tiempo Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar una de las ciudades donde antes predicábamos la palabra del Señor, para ver cómo andan los nuevos creyentes. Versículo 37 en Hechos, Bernabé tuvo desacuerdo y quería llevar a ellos a Juan Marcos, pero Pablo puso terminantemente, ya que Juan Marcos les había abandonado en Panfilia y no había continuado con ellos en el trabajo. Amén. Se opuso terminantemente y le podemos ver que esa clase de personas es que me caen mal, es que por qué Juan Marcos lo había abandonado en Panfilia y no había continuado, y otro viaje que tuvieron Juan Marcos, que era un muchacho que ya estaba cansado, ya no quiero seguir con ustedes. Versículo 39 y 40, su desacuerdo fue tan intenso que se separaron. Bernabé tomó a Juan Marcos consigo. Pablo escogió a Silas, y los creyentes lo encomendaron al cuidado misericordioso del Señor. Sin embargo, que podemos ver en las cartas de Pablo que ya él era un anciano y dice, por favor envíame a Juan Marcos porque lo necesito, lo cual nos muestra que hubo restauración entre dos personas que eran pues difíciles de amar. El uno era quizás muy terco, el otro quizás quizás un poco perezoso. Yo encuentro un roce entre Pablo y Pedro, y podemos ver la palabra que dice Gálatas 2, 11 al 14. Gálatas 2, del 11 al 14, dice la palabra del Señor.
Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo dice que cuando no actuaban correctamente como corresponde, a que hay un error delante de Pablo, delante de todos. Pablo, usted no sabe quién es Pedro. Él es duro, pero lo contrató delante de todos. Si tú que eres judío, vives como si no lo fuera, obligas a los gentiles a aplicar el judaísmo, a practicar. Entonces vemos roces que grandes personas como nosotros, insoportables, no alcanzan a buscar. Pero el versículo, pero Pedro se desquitó porque en su carta habla de la carta de Pablo, que a veces esta persona era enredada con sus cartas. Otra pelea, yo veo cuando permanente es la que existió entre Pablo y los que querían judaizarse a la iglesia. Pablo irónicamente los llamaba pues los superapóstoles. En 2 de Corintios 10, 9 al 12 podemos verlo. Aleluya. 2 de Corintios 10, 9. Dice así: para que no parezca como quiero amedrentar por cartas. Versículo 11. Porque a la verdad dicen las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil, y a la palabra menospreciable. Esto tenga cuenta tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también hechos estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con alguno que se alaban a sí mismo, pero ellos midiéndose a sí mismo por sí mismo y comparándose consigo mismo, no juiciosos. Amén. O sea, decía, no era mi intención, Pablo, que asustarlos con mis cartas, pues algunos dicen que las cartas de Pablo son exigentes y fuertes, pero en persona es débil y sus discursos no valen nada. Esas personas deberían darse cuenta que nuestras acciones cuando llegamos en persona serán tan enérgicas como lo que decimos en nuestras cartas que lleguen estas leyes. No les gusta iguales que a nosotros. Podemos ver en 2 de Corintios 11:1, por favor, cómo Pablo dice. 2 de Corintios 11:1, dice la palabra del Señor: ojalá me toleráis un poco de locura, sí, toleradme. Pablo, espero que me toleren un poco más de mis tonterías, por favor, y ténganme paciencia. Aleluya. Vemos que cómo habla su palabra en 2 de Corintios 11:5 y 11:6, pero de ninguna manera me considero inferior a estos superapóstoles que enseñan tales cosas. Podré ser un orador inexperto, pero no me falta conocimiento. Eso es algo que les hemos dejado bien claro a ustedes de todas las formas posibles. Amén. 2 de Corintios 12:1, me veo obligado a jactarme, aunque nada se gane con ello. Paso a referirme a las visiones y las revelaciones del Señor. Ustedes hicieron que me comportara como un necio. Deberían estar escribiendo acerca de mí, porque no soy ninguna manera inferior a esos superapóstoles, aun cuando no soy nada en absoluto. Mi pregunta es: ¿por qué Dios permitió que esto caiga en las Escrituras? Porque Él quería mostrarnos que que ha sido difícil amar y soportar a ciertas personas. Y te estoy hablando a ti, terminando diciendo que no nos dé, que Dios nos llama a amar. El punto es que nos quizás toca personas muy difíciles afuera, dentro de la iglesia, en tu trabajo, donde tú te desarrollas, y son muchas veces difíciles de amar, pero Dios nos está dando
que amemos, que los entreguemos. Y imagínate a una esposa que perdone la infidelidad de un esposo. El dolor es muy difícil de soportar, cuesta difícil amar, pero Dios nos habla en nuestras vidas, Dios sigue hablando en nuestros corazones. Son difíciles amar, que es porque son egoístas. Y dice la palabra del Señor en Proverbios 29:19, dice la Biblia: donde no hay visión, el pueblo se desenfrena. Cuando una persona tiene visión, mira las consecuencias que va a tener determinada acción. Por ejemplo, cuestiones que algún pecado, algún adulterio, todo va a traer una consecuencia y hay que perdonarlos. Son difíciles de amar porque las consecuencias del pecado pues solamente va a afectar a ellos, va a traer pues muchas consecuencias. Por eso nos cuesta amarlos. Son difíciles de amar porque quizás son mal ejemplo muchas veces para sus hijos, etcétera, etcétera. Pero Dios nos habla hoy a nuestro corazón, habla a nuestro entendimiento que tenemos que amar, perdonar, y que el Señor hable a nuestro corazón. Yo no sé qué estés pasando. Quizás hay personas que realmente dices, la verdad, me cuesta trabajo, no puedo, la verdad me ha hecho la vida imposible, me desgasta, me difama. A lo mejor son personas del trabajo, tus vecinos, etcétera, etcétera. Hay un momento que dices, ya no puedo más. Pero hoy el Señor quizás te pone hoy en tu mente esas personas y entrégaselas al Señor y pide ahora por su salvación. Señor, pide por la salvación de ellos, perdónalos porque el Señor nos perdonó. Yo sé que es muy difícil, pero cuando llega el Espíritu Santo a nuestro corazón, entregárselo a Él y entregárselo al Espíritu Santo. Dios habla en nuestras vidas, habla en nuestros corazones y sigue hablando en nuestra mente, en el cual el Señor que ponga ese amor en tu corazón. Quizás cuando ves que el Señor va a empezar a actuar en tu vida, Dios lo está haciendo. Y eso es servir a Dios. Sé que ser discípulo de Dios no es fácil, pero no es imposible. Dios te habla hoy. Cada vez que esa persona te reclame, cada vez que esa persona tú ora por él, bendícelo, ora en tus oraciones, ora por él. Ya no digas, Señor, es que ya no puedo más, ya que se vaya, ya no lo soporto, es que esto, es que ya me tiene enfermo, ya me tiene enferma, es que él me ha hecho esto, me ha difamado, se ha levantado, ha hecho el otro. Ahora tu oración, Señor, la verdad te lo entrego, haz tu voluntad perfecta y te pido por su salvación. El Señor va a hacer la obra, el Señor va a poner, porque va a haber muchos Pedros, va a haber muchos Judas, va a haber muchos Juan, que el cual el Señor está trabajando con nosotros, está trabajando con nuestras vidas, está trabajando con nuestro carácter y volverlos a amar. Como decía el Señor, yo doy sola tanto a los buenos como a los malos, a los justos como a los injustos. El Señor habla hoy a nuestros corazones. Padre, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza. Enséñanos a amar, enséñanos a perdonar. Perdonamos, Padre, como dice tu palabra, cuánto nos ama, Señor. Cuánto nos ama, Señor, esta alabanza. Él nos ama. Padre, tú nos amas, Señor, con amor eterno. Venciste la muerte, Señor, y nos has dado salvación, Padre, y nos perdonas cada vez que te fallamos, cada vez que no hay. Padre, tú tienes amor y misericordia, Señor. Has tenido misericordia, nos has levantado, nos has restaurado. Él nos ama, Él nos ama. Él es celoso, te adoramos, Señor. Te bendecimos, Señor. Padre, te amamos y te bendecimos. Ayúdanos, bendecimos, Señor, a nuestros enemigos. Bendecimos, Señor, a aquellos que quizás nos han maldecido. Bendecimos a aquellos que han hablado mal de nosotros. Los bendecimos, Jesús, en el nombre de Jesús.
y declaramos y soltamos el perdón en el cielo y en la tierra. Ahí el Señor te va a estar poniendo esas personas en tu corazón, en tu mente. Hay gente que quizás te ha costado perdonar por años, quizás personas que Dios hoy pone en tu corazón, en tu mente, para hacerte libre, para sanar tu corazón, para hacerte libre por el poder de la palabra. Te entrégalos al Señor y pide, Señor, Padre, aquí estamos, te pedimos, Padre, por ellos, los bendecimos, Señor, y te pedimos la salvación de Cristo, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, porque tú nos amas con amor eterno. En esta hora, Padre, pon ese amor en nuestros corazones, pon ese amor, Padre, por el poder cada vez que las personas que veas, recuerda el amor de Dios y empieza a ir a tu corazón a trabajar. Recuerda que Dios ha sido bueno, recuerda que ha sido fiel. Amén. Gracias, Padre, gracias tu presencia. Cancelamos todo dardo en el nombre de Jesús. Declaramos tu gloria, Padre, declaramos tu presencia, te alabamos y te bendecimos, Señor. En esta hora, Padre, te bendecimos porque tú has sido bueno. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Te amamos, Señor, porque tú has sido fiel. Gracias, Señor, derrama tus bendiciones, derrama tu gloria, Señor. Derrama tu gloria, 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 Jesús, Señor. Amén. Oh, cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama. Díselo al Señor. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias. Padre, bendice a tu iglesia, bendice a Shalom, bendícelos, Padre, en esta hora. Todos aquellos que estén pasando por procesos, por problemas, Padre, ahí toca su corazón, Padre. Levántalos en el nombre de Jesús, por el poder de la palabra, porque tú no nos has dejado, ni nos vas a dejar. Bendícelos en el nombre de Jesús. Oh, gracias, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias, bendícelos, Padre, en esta hora por la palabra. Aquel que esté enfermo, tú pon tu mano de sanidad. Aquel que esté pasando por prueba, Padre, ahí susténtalos, Padre. Fortalece tu fe, Señor. Amén. ¿Cuánto nos ama? Aleluya. Nos ama. Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Jesús. Atraídos por la gracia en sus ojos, gracias, gracias, Señor, en que nos hundimos delante de tu presencia. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Gracias por tu presencia. El cielo y la tierra, gracias por tu gloria, Señor. Él nos ama, en mi corazón, salta en mi pecho. No tiene un propósito. Aleluya. ¿Cuánto veo? Aleluya. Aleluya. Él nos ama. Cuando nos ama. Cuando nos ama. Cuando nos ama. Él nos ama. Cuando nos ama.
Gracias, Señor, por tu presencia. Que el Señor que te bendiga, estarás conmigo te guarde y te prospere esta semana. Bendiciones. hasta el fin del mundo. Estoy seguro de tu amor, de tus promesas, de tu poder. Estoy seguro